Buenos días, queremos compartir una meditación en la palabra de Dios en este primer día de la semana, comenzando a partir de hoy, leyendo algunos capítulos que hablan acerca del siervo perfecto de Jehová, que por supuesto es una referencia profética a la persona del Señor Jesucristo. Ese es un título de él como siervo de Jehová. Y quien hace referencia acerca de eso principalmente es el profeta Isaías. Y por eso vamos a leer Isaías capítulo 42, versículo 1. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. A partir de este capítulo empieza el profeta Isaías a mencionar varias veces referencias acerca del siervo de Jehová. Aquí comienza con la presentación del siervo, una promesa hecha a Israel de la venida del Mesías. En el capítulo 40 está la preparación del camino para ese siervo, que fue la obra que hizo Juan el Bautista, enderezando caminos para el Señor. Y es que el profeta Isaías escribe un libro, lo hemos dividido en nuestras Biblias con 66 capítulos, y que no es casualidad, es el mismo número de libros que tiene la Biblia en sí. De manera que algunos han pensado que el libro del profeta Isaías es como si fuera o la Biblia en pequeño. Y es porque tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros, y se divide en dos grandes partes, en 39 capítulos que hacen referencia principalmente a la historia de la nación de Israel y a sus pecados y consecuencias por los mismos, y los otros 27 capítulos, a partir del capítulo 40, que habla acerca del siervo de Jehová, de su preparación, de su llegada y su envío, y de su obra. Entonces, así también la Biblia se divide en el Antiguo Testamento, que habla principalmente acerca de la nación de Israel y su pecado, y en el Nuevo Testamento hace referencia principalmente al Señor Jesucristo, ese siervo enviado. Y por eso encuentran algunos la similitud. Pero vamos a leer allí, o vamos a considerar lo que hemos leído del capítulo 42 en 4 aspectos principalmente. La presentación del siervo. En el versículo 1, él dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Uno no puede dejar de pensar al leer este versículo en la escena de el bautismo del Señor Jesucristo, que uno piensa que es como la presentación oficial del Mesías que hace Dios a los seres humanos. Juan el Bautista era el que venía a preparar el camino del Señor, pero algunos le estaban preguntando: ¿eres tú el Cristo? Y él estaba declarando claramente: no, yo no soy, yo lo que estoy es preparando el camino del siervo, de aquel Mesías prometido.
Pero cuando él ve al Señor Jesucristo, él le señala claramente. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Indicando con esto que el Señor era aquel del cual hablaban las Escrituras. Y cuando él está bautizando en el Jordán, a él se le confirma esa promesa en la persona del Señor Jesucristo cuando Dios mismo lo señala, porque Juan no sabía quién era, y entonces se le da señal que sobre aquel a quien él viera descender el Espíritu, ese era el Mesías que Dios había enviado. Y cuando el Señor Jesucristo descendió al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, dice las Sagradas Escrituras que cuando salió del agua, descendió sobre él en forma corporal como de paloma el Espíritu Santo, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es la presentación del siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Qué maravilloso, y pensar en su presentación como ese siervo. Es un carácter del Señor que hace referencia a su humillación, a su encarnación. Dice el apóstol Pablo, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, el que siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros, tomó el lugar de siervo. Por eso le vemos constantemente sirviendo, haciendo bien a la humanidad, a su pueblo, a sus discípulos, porque Él vino para servir. Pero cual siervo de Jehová tenía la unción del Espíritu Santo. Era Dios quien estaba dando testimonio acerca de él. Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo, ungiéndole allí, o siendo ungido con el Espíritu Santo en el momento de su bautismo, en el cual comienza, usando una expresión, oficialmente su ministerio público. Pero también habla de ese carácter, su paciencia y compasión con la humanidad. Es el segundo aspecto que queremos destacar. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Eso habla de su mansedumbre. Pero cuando dice que no quebrará la caña cascada y el pábilo que humea, es una referencia a la fragilidad de la raza humana y a los sufrimientos de la raza humana por causa del pecado. Una caña cascada es una caña abatida por el viento que se ha doblado tanto y está tan maltratada por el clima. Así es el ser humano, así miraba él a la nación de Israel, como una nación que había sufrido, que había sido abatida por causa de sus pecados. Pero él no venía a quebrarla, no iba a terminar de hundirla, de partirla, sino que él vino para salvarla. Dice la Biblia que llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice más, que el Hijo de Dios vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque si algo mostró el Señor Jesucristo fue paciencia y compasión con la raza humana. En varias oportunidades dijo, ¿hasta cuánto os he de soportar? Generación incrédula, generación de víbora, pero aún así él mantenía su paciencia y compasión con los seres humanos, porque la Biblia dice que él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero él dice, no se cansará ni desmayará en establecer la justicia
en la tierra la justicia, y eso nos hace pensar en la perseverancia del Señor como siervo, uno que no se cansaba de trabajar en los negocios de su Padre. Él dice que Él trabaja incansablemente, agotándose físicamente, pero con su espíritu enérgico, en procura del bien y de la salvación de los seres humanos. Su perseverancia no se cansó, se mantuvo constante, aunque padeció hambre, aunque padeció frío, el Señor Jesucristo se mantuvo firme, constante, en esa obra que el Padre le había encomendado. Él pudo decirle a sus discípulos, la copa que me ha dado el Padre, no la he de tomar. Lo que le había sido encomendado no lo iba a completar. Él, hasta que no completó la obra, no descansó. Y por eso vemos en él como un siervo constante, perseverante. Pero dice las Sagradas Escrituras también que yo le he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. El Señor Jesucristo como pacto de Dios para el pueblo. Y es que eso es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo, su sangre derramada, la sangre del nuevo pacto. Él ha hecho pacto con los seres humanos, con aquellos que han venido a recibir a Cristo como Salvador personal, que le hemos aceptado en nuestro corazón. Hemos alcanzado pacto con Dios. Hemos sido reconciliados con Él. Y esa sangre de Cristo derramada en la cruz nos ha puesto en amistad con Él, porque ha quitado del medio el pecado. Por eso dice, le pondré como pacto al pueblo y también como luz de las naciones. El Señor Jesucristo como esa luz resplandeciente, la luz del mundo, que vino a este mundo para dar luz a los que estaban en las densas tinieblas del pecado. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, porque la luz vino al mundo, pero lamentablemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino para resplandecer en medio de un mundo sumido en las tinieblas del pecado, en la prisión de muerte. Él vino para dar libertad. Por eso su obra en la cruz, el Señor Jesucristo, por medio de ello, sacó por medio de su muerte a la luz la vida y la inmortalidad. Por eso todos aquellos que creemos en Él, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de tinieblas a su luz admirable. Son algunas consideraciones acerca del siervo de Jehová. Su presentación, su paciencia con los seres humanos, también su pacto para con aquellos que le recibimos, un pacto hecho con Dios, y su poder para libertar, para dar así vida a aquellos que están muertos en las tinieblas del pecado. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra. Amén.